El, el problema que tenemos con Web3 es que no existe una definición única, hay múltiples definiciones y muchas de ellas están sesgadas a un ecosistema en particular, a una tecnología en particular y la gente que rodea esa tecnología. Entonces, antes la inexistencia de una definición más global, más formal, es importante que nosotros digamos qué es lo que entendemos, qué es lo que entiende Extremia por Web3. Cuando nosotros decimos Web3, ¿de qué estamos hablando? Eh, y para mí es importante eh, ponerlo en perspectiva y ver eh, distintos aspectos que caracterizaron a las generaciones anteriores, a la Web 1 y a la Web 2, ¿no? Eh, y a partir de ahí construir una definición. Si yo me remonto, todas las eras de la web o las etapas de la web tuvieron alguna característica es distintiva, que es la hace única, fue bien específica de esa etapa y demás. Entonces, si yo me fuera a la web 1, claramente la palabra que me viene inmediatamente a la mente es información. La web 1 fue una forma muy buena de llegar con información a escala global. Es decir, cualquier eh, empresa, diría que incluso hasta cualquier persona con mínimos conocimientos podía tener un sitio web y en el sitio web publicar información y llegar eh, a un público que potencialmente podría ser de escala global. Entonces, característica distintiva de la web 1 es información. En la web 2, eh, lo que aparece es la interacción, la posibilidad ya no solo de recibir información de una página web, sino poder interactuar, el usuario de esa página web, tener la posibilidad de interactuar con la página web y eh, crear contenido dentro de esa página web. Eh, Inicialmente en- eh, como una extensión de la web 1, donde aparecían los foros eh, de discusión. Era bastante común que cada sitio web 1, incorporó capacidades de interactuar con su comunidad, lo cual era muy rico porque, por ejemplo, para las empresas eso les permitía captar feedback directo de, de, de sus usuarios. Ahora, dentro de la web 2, la interacción después evolucionó a formas mucho más sofisticadas, eh, como son las redes sociales, ¿no? Y las plataformas de creación de contenido, como YouTube, como cualquiera de las que conocemos hoy, ¿no? Facebook y demás. Entonces, el atributo distintivo en la web 2 es la interacción. Eh, en la web 3, el, el atributo que para nosotros es distintivo es la desintermediación. Eh, si miramos hoy Internet está en buena medida, gira alrededor de con unos pocos grandes conglomerados de plataformas tecnológicas. Las grandes
los grandes proveedores de Internet, como pueden ser Amazon, como puede ser Google, Facebook, eh, al menos en el mundo occidental, ¿no? En China tienen sus equivalentes, pero claramente hay una fuerte consolidación alrededor de ciertos conglomerados. Eh, y esos conglomerados están intermediando continuamente entre los usuarios que están usando sus servicios, ¿no? Entonces, en la web 3, creo que el atributo distintivo empieza a ser y va a ser la desintermediación. Es decir, que podamos hacer, eh, en principio, muchas de las cosas que hacemos hoy, pero sin un intermediario. Y más adelante seguramente se descubrirán formas nuevas eh, de hacer cosas que hoy no son posibles, basadas en este fenómeno de la desintermediación. Entonces, resumiendo, el atributo distintivo en la web 1 es información. El atributo distintivo en la web 2 es interacción. Y en la web 3 es desintermediación. Eh, Después, más allá de este atributo distintivo, obviamente hay tecnologías que actuaron como habilitadores en cada una de estas eras. En la web 1, claramente las tecnologías de HTML, los servidores web, HTTP, fueron los grandes habilitadores de eso. Al principio, el acceso a Internet vía dial-up, después reemplazado por la banda ancha. Estos fueron los grandes habilitadores. Podría nombrar también ahí el email, ¿no? El email es, diría que parte de la web 1. Eh, en la web 2 también aparecieron sus tecnologías habilitadoras. Y si las pusiera cronológicamente, primero aparecían tecnologías como JavaScript, como inicialmente XML, que después fue rápidamente reemplazada por JSON, que entre JavaScript y estos formatos de datos lo que facilitaron mucho fue la interacción, ¿no? Es decir, esto que decíamos antes, ¿no? Ya no solo recibo contenido, sino que además puedo entablar un diálogo con la plataforma o con otros usuarios de la plataforma. Entonces, eh, tecnologías importantes para la web 2, claramente JavaScript, JSON, eh, los dispositivos móviles. Las redes sociales son anteriores a los dispositivos móviles, pero claramente cuando se combinaron con los dispositivos móviles explotaron, porque ya ahí al principio yo podía usar Facebook solo cuando estaba en mi casa, idealmente, o cuando estaba en el trabajo, lo cual no era muy bueno, ¿no? Porque en teoría la conexión que tenía Internet no era para estar en redes sociales. Pero cuando aparecieron los dispositivos móviles ya podía estar en cualquier momento, en cualquier lugar, podía estar interactuando con otros usuarios. O sea que eso marcó una explosión muy, muy grande de, de las redes sociales en la web 2. Y otra tecnología que habilitó mucho la web 2 fue toda la aparición del cloud, eh, bajando mucho los costos y poniendo al alcance de, de pequeñas empresas o incluso personas la posibilidad de crear plataformas que con el modelo anterior de infraestructura era prácticamente inviable porque había que tener tus servidores, tu conexión a Internet, un montón de cosas que con la llegada del cloud simplemente
pagabas una suscripción mensual, por lo general bajita, que empezaba muy bajita porque tu consumo también era bajito, y después podía ir acompañado de tu crecimiento. Entonces, tecnologías clave para la Web 2, mobile, cloud y JavaScript, JSON, para facilitar la interacción y el acceso. Ahora, llegamos a la Web 3. Eh, y en la Web 3 también hay tecnologías que actúan como un habilitador. Eh, muchas de estas tecnologías apuntan a eh, facilitar un funcionamiento descentralizado y realmente peer-to-peer, ¿no? Eh, esa diría que es la abstracción tecnológica de la Web 3, pero para poder hacer algo descentralizado y peer-to-peer, necesitamos tecnologías como pueden ser la criptografía avanzada, eh, que no es nueva. Lo que pasa con la criptografía hoy en día es que está al alcance de todos los desarrolladores, a diferencia de las eras anteriores donde la criptografía era algo que era para poco, para los que se especializaban en eso. Hoy cualquier desarrollador de solución puede tomar contacto con la criptografía y hacer cosas que tengan que ver con su solución. Y cuando digo criptografía avanzada, me refiero a cosas como blockchain, como Zero Knowledge Proof, y estas cosas que estamos viendo cada vez con más frecuencia. Eh, y, y hay otras tecnologías que están emergiendo, como son todo lo que tiene que ver con la identidad descentralizada, eh, y que en el fondo lo que me permite es crear confianza. Ahora después yo voy a profundizar un poquito en esto, pero me permite crear confianza de manera descentralizada. Eh, la base de la confianza es, ante todo, saber con quién estoy interactuando. Dos, saber cuál es la reputación de con quién estoy interactuando. Eh, y que la información que estamos intercambiando es genuina, no fue alterada, y demás, ¿no? Eh, entonces, y la identidad descentralizada, otro atributo tecnológico de la Web3, y, y definitivamente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial eh, es claramente la otra gran rama o grupo de tecnologías junto con la criptografía avanzada que determinan la base tecnológica que habilita la Web3. Eh, y la, así como las tecnologías criptográficas me permiten crear confianza digital, entre otras cosas, la inteligencia artificial nos permite entender mucho mejor y fácilmente toda la información que hay en Internet, ¿no? Hoy ah, la- el tamaño, el volumen de información que tenemos en Internet está fuera del alcance del entendimiento humano. La inteligencia artificial nos puede permitir eh, entender eh, a, a esa escala, entender la información que tenemos disponible en esa escala, ¿no? Y generar a partir de ahí acciones más informadas. Entonces, resumiendo, las tecnologías habilitadoras en la Web3 tienen que ver con la descentralización, el funcionamiento peer-to-peer, las criptografías avanzadas como blockchain, Zero Knowledge Proof, la identidad descentralizada, la inteligencia artificial, el machine learning. Ahora, otra dimensión que es importante entender
cuando hablamos de estas generaciones de Internet es, ¿y cuáles fueron los modelos de negocios que fueron predominantes en cada una de ellas? Eh, en la web uno los modelos de negocios fueron básicamente eh, publicidad e e-commerce, es decir, cosas que de alguna manera ya existían en el mundo físico, nada más que ahora las podíamos hacer de una manera más eficiente y con mayor alcance, ¿no? La publicidad en la web uno es muy similar a lo que era la publicidad en el mundo físico. Yo tenía que crear un espacio con mucha audiencia, por ejemplo, un canal de televisión, y cuando tengo una audiencia muy alta, aprovecho y le paso publicidad y así gano. Bueno, los sitios web al principio, los web 1.0, eh, eh, ese es el modelo que usaron. Incluso los primeros buscadores. Y de hecho, eh, dado que los buscadores, excepto Google, entendieron que ese era el modelo de negocio, la gran mayoría de esos buscadores hoy desaparecieron. Yo recuerdo cuando entrabas a Altavista, la página de Altavista tardaba muchísimo para cargar, Altavista o cualquiera de los buscadores, tardaba muchísimo en cargar porque tenía un montón de publicidad por todos lados y hasta te costaba encontrar el lugar a donde tenías que poner lo que querías buscar. Porque su modelo de publicidad, su modelo de negocio era la publicidad. Es decir, yo te atraía como buscador, pero una vez que te tenía, te pasaba publicidad. Google rompió con todo esto ya en la era, diría que entrando en la era de la web 2. Entonces, uno de los modelos de negocios de la web uno era publicidad. El otro que nació en esa época, se desarrolló mucho después ya durante la web 2, pero donde nació y se probó como algo válido era el e-commerce. Eh, Empresas como Amazon, como eBay, eh, en la era del web uno probaron que la venta en línea era realmente una cosa disruptiva. Entonces, resumiendo los modelos de negocio en la eh, web uno, publicidad al estilo de lo que ya teníamos en la era pre-internet, e-commerce. Eh, el modelo de negocio, yendo a la web 2, el modelo de negocio predominante claramente fue la monetización de datos. Eh, en muchos aspectos la monetización de datos es una evolución de la publicidad. Por ejemplo, recién yo nombraba el caso de Altavista, que te atraía a tu página porque vos querías buscar algo y cuando estabas en su página te mostraba eh, publicidad. Y Google empezó a cambiar esto. Lo que vos entrabas, yo me acuerdo cuando vi la primera vez la página de Google, blanca, una cajita de texto en el medio. Claro, la, el gran hallazgo de ellos es que en, en realidad el, el negocio ahí era ponerte más arriba en el resultado de la búsqueda. Eh, no necesitaban andar pasando publicidad y llenando la, eh, la página de banners y ese tipo de cosas, que además tenían cero personalización. A todo el mundo que entraba le mostraban el mismo, con lo cual era muy poco efectiva. En cambio, Google dijo, para, si yo estoy buscando zapatillas, es porque algo quiero hacer con zapatillas. Eh, entonces, empezó a ser muy targeteado la publicidad, solo con subirte para arriba. Esto, bueno, fue evolucionando, pasó de ser una derivación de la publicidad a captar mucha información, procesar esa información y después vender el resultado de esa información procesada. Y a partir de ahí se empezaron a subir
todos los que conocemos hoy en día, las redes sociales, las plataformas de contenido, todos, eh, diría que hoy eh, es claramente el modelo de negocio predominante en la Internet hasta el día de hoy, ¿no? Que es la monetización de datos. Eh, Acá estamos hablando del modelo de negocio predominante, ¿no? Después aparecieron un montón de otras cosas. Por ejemplo, los youtubers es un fenómeno de la web 2 y es gente que tiene un modelo de negocio basado en crear contenido en una plataforma. Pero antes que el youtuber haga negocio, el que hace negocio es YouTube, ¿no? Eh, y el youtuber depende de las condiciones que le exige YouTube. Entonces, el modelo predominante es el de generación de contenido, de ex- explotación de la información que se recolecta y demás. Ahora, ¿cuál, ¿cuáles serían los modelos de negocios de la Web3? Y los modelos de negocios de la Web3, eh, si yo tomo como atributo distintivo la desintermediación, surge directamente el primero que se está desarrollando, de hecho, ya, que es tomar muchas de las cosas que hoy estamos haciendo en el mundo físico o incluso en el mundo puramente virtual y desintermediarlo. Las finanzas descentralizadas o DeFi es un caso de eso. Es decir, buscan proveer servicios financieros que hoy los proveen intermediación, empresas que hacen intermediación financiera, como los bancos, las fintech y demás, pero quitando a esta figura del intermediario. Entonces, mucho de lo que vamos a ver es eh, la creación de equivalentes a servicios que hoy ya tenemos, pero desintermediados. Eh, Desde bancos que son descentralizados hasta eh, reemplazos de Uber que sean descentralizados. Eh, y, y, la otra es creación de servicios de valor agregado. Si ya la monetización de datos empieza a mermar y demás, eh, bueno, el paso lógico a eso es pensar servicios de valor agregado y tener un cobro por suscripción o algo por el estilo. Un ejemplo, muchos de nosotros hoy no podríamos vivir en este mundo si no existiera Google Maps, eh, porque no sabríamos cómo llegar a algún lado, incluso en la ciudad que vivimos, ¿no? Ni que hablar cuando uno está de viaje. Ahora, Google Maps empieza a colisionar con un montón de regulaciones, la gente empieza a tomar otra conciencia de qué significa que Google tenga tanta información mía, los ataques que recibe Google y toda esa información mía termina en la dark web y demás. Bueno, entonces empezar a pensar que Google Maps es una herramienta esencial hoy en día, pero cómo podríamos pensar alternativas que no acumulen tanta información. Bueno, eso tranquilamente podría ser, hay gente y cada vez va a haber más que van a estar dispuestas a pagar por ese tipo de cosas. En vez de que Google Maps sea, esto va entre comillas, ¿no? Gratis, eh, que yo pague por él y el modelo de negocio sea un modelo de suscripción y no un modelo de monetización de mi información. Entonces, modelos de negocios que se visualizan, yo creo que los más profundos todavía no están a la vista. La Web3 está recién empezando. Eh, y, y los modelos de negocio más relevantes de esta era
probablemente todavía no los hayamos descubierto. Pero lo que se ve ahora son eh, la versión descentralizada o desintermediada de cosas que hoy tenemos, como los servicios financieros, como Uber o cualquiera de ellos, o Amazon. Eh, y la versión de pago por suscripción de cosas que también tenemos hoy y que nos generan mucho valor, ¿no? Como por ejemplo, no sé, Google Maps. Eh, Estos son los modelos de negocios que se ven. Resumiendo, Web 1, publicidad e e-commerce; Web 2, monetización de datos; Web 3, servicios equivalentes descentralizados de servicios que hoy ya tenemos; y eh, servicios de pago por suscripción de servicios que hoy son financiados por monetización de datos. Eh, entonces, bueno, ahí hay tres dimensiones que definen esto. Cuál es el atributo distintivo, cuáles son las tecnologías habilitadoras y cuáles son los modelos de negocios que se crearon alrededor de cada una de las eras de Internet. Después hay algunos comentarios que son importantes. Así como la Web 2 no eliminó a la Web 1, la Web 3 no va a eliminar a la Web 2. En muchos casos se complementan, en otros casos sí, bueno, hay cosas de cada una de esas etapas que fueron sí reemplazadas porque aparecieron opciones superadoras. Eh, pero, por ejemplo, así como los foros de discusión que se le agregaron a los sitios web de la Web 1, el foro de discusión era un elemento que venía ya de la Web 2 y se integró con algo que venía de la Web 1 para dar algo, una cosa más superadora. Así como ya ocurrió eso antes, la Web 3 va a pasar lo mismo, o sea, no va a eliminar a la Web 2 o a la Web 1. Le va a agregar cosas. Tal vez el ejemplo que es más notorio, más visible de esa complementación es el login. Es decir, claramente el mundo va a ir a reemplazar la forma en la que hoy nos autenticamos en los sitios, en el logueate con Google o logueate con Facebook, por logueate con tu propia identidad. Y tu identidad va a ser tuya y eso es un atributo de la Web 3, que es centralizado, en poder del usuario. Pero yo voy a usar esto, que es de la Web 3, para hacer lo mismo que hacía antes en la Web 2, para poder autenticarme y entrar a un sitio web. Entonces, no lo va a eliminar, lo va a complementar. Ahora, obviamente sí hay un montón de otras cosas que se eliminan, ¿no? Yo decía, uno de los modelos de negocio de la Web 3 es tener versiones desintermediadas de cosas que tenemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, un Uber descentralizado, un Amazon descentralizado. Eh, eh, una de las posibilidades que tenemos hoy en la Web 3 es crear confianza digital a escala de Internet. Estos sitios, Uber, o estas plataformas como Uber, como Amazon, lo que hacen es crear burbujas de confianza. Yo entro a Amazon y compro en Amazon porque sé que si algo anda mal, Amazon va a responder. Es decir, Amazon es un creador de confianza. Eh, si, si yo pongo mi tarjeta de crédito ahí, sé que no es un sitio donde van a vender mi tarjeta de crédito después en la dark web o algo por el estilo. Si un vendedor me dice que me va a vender un televisor y ese televisor me va a costar tanto, yo sé que si le compro el televisor va a llegar a mi casa y si no llega, Amazon va a hacer algo. O sea que
crea esa confianza. Ahora, en la web 3 nosotros podemos hacer eso, podemos crear reputación de una manera descentralizada. No necesitamos un Amazon para saber que un vendedor es un vendedor que tiene cierta reputación, que ya ha vendido muchos televisores, que los usuarios lo han calificado bien, una serie de cosas. Y tenemos todos los elementos para procesar el pago de forma descentralizada y hacer todo lo que ellos hacen de forma descentralizada. Ahí es donde parte de lo que hacen hoy en el mundo de la web 2 se reemplaza por la web 3. Ahora, ¿esto quiere decir que Amazon va a desaparecer? No, porque, por ejemplo, Amazon tiene un excelente manejo de la logística, que eso ya está dentro del mundo físico directamente, ¿no? Entonces, Amazon no podrá mantener lo que se conoce como su Walled Garden, su jardín amurallado. Tendrá que apoyarse en características que son únicas de Amazon, como por ejemplo la habilidad que tienen para manejar la logística a gran escala en lugares como Estados Unidos. En Latinoamérica es indiscutible que el Mercado Libre resolvió el problema de la logística y del pago, ¿no? Entonces, tendrán que adaptarse, tendrán que cambiar a estas nuevas reglas, ¿no? Ya no es solo mi negocio está ante todo cuidado porque los usuarios de Mercado Libre son de Mercado Libre. Y si hay otro que le quiere competir a Mercado Libre, va a tener que crear su propia base de usuarios. Cuando la confianza digital sea un layer de Internet público, disponible para todo el mundo, nos tendremos que diferenciar de una manera distinta, con, por ejemplo, brindando servicios de valor agregado como ser una logística que es impecable, ¿no? Eh, y otra característica que creo que es importante destacar del mundo físico, perdón, de la web 3, es una mayor interacción o integración entre el mundo físico y el mundo digital. Eh, Hay cosas muy simples, muy básicas que hoy o existen en el mundo físico y en el mundo digital existen de una manera totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un pasaporte. En el mundo físico tengo un documento de identidad, tengo un pasaporte. Y con ese pasaporte me identifico en un montón de lugares y hago un montón de cosas. Pero el pasaporte fue creado para el mundo físico, no para el mundo digital. Entonces, cuando quiero usar mi pasaporte en el mundo digital, empiezan los problemas, ¿no? Porque no está preparado para eso. Eh, lo que vemos que viene es una mayor portabilidad de elementos que son fundamentales, como por ejemplo una identificación entre el mundo físico, el mundo digital, entre distintas plataformas. Hoy yo tengo mi usuario de Mercado Libre, tengo mi usuario de Amazon, tengo mi usuario de Uber, tengo mi usuario de Cabify, tengo mi perfil en el mundo físico. Bueno, no podré tener un solo perfil y moverme entre el mundo físico y el mundo digital y dentro del mundo digital entre plataformas usando el mismo perfil. Bueno, eso es algo que viene con la web 3. Entonces, por ejemplo, si yo soy conductor de Cabify y tengo una reputación, esa reputación va a ser portable a Uber. No la tengo que construir de nuevo. Si tengo un documento que me identifica en el mundo físico, el mismo documento me va a identificar en el mundo digital. Eh, entonces yo voy a ser una sola persona, independientemente de si estoy en el mundo físico, en el mundo digital, o si estoy en una plataforma o estoy en otra plataforma. Esa mayor integración, esa mayor fluidez es un atributo también de la web 3. Entonces,
Para cerrar y resumir todo, algunas dimensiones, cuál es el atributo distintivo en cada una de estas eh, etapas de Internet, información, interacción, desintermediación, cuáles son las tecnologías habilitantes en la web 1, email, HTML, HTTP, en la web 2, mobile, cloud, JavaScript, JSON, que permiten la interacción ubicua. En la web 3, la descentralización, el peer-to-peer, la criptografía avanzada como blockchain, zero knowledge proof, la identidad descentralizada, la inteligencia artificial. Los modelos de negocio en la web 1, publicidad, e-commerce, en la web 2, monetización de información, en la web 3, servicios desintermediados y de valor agregado. Eh, la web 3 no va a eliminar a la web 2 ni a la web 1, las va a complementar. Y la web 3 tiene la característica de mayor portabilidad, mayor fluidez entre el mundo físico y el mundo digital y entre distintas plataformas. Bueno, esto es para nosotros la web 3.